Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Normalmente en estas fechas tratamos de dedicar algunos programas a reflexionar sobre problemas que no sean necesariamente algo de la vida cotidiana, que no estén vinculados con la política, darnos un espacio para precisamente tratar de indagar en otras áreas del ser humano, del alma humana. Y es por ello que hemos invitado hoy a Eduardo Garza. Eduardo Garza es autor de una serie, lo voy a mencionar muy rápido, preciosa de libros que se llaman El Círculo, el Eje, es El Gozo. El primero que tuve la oportunidad de presentar hace ya muchísimos años, con Prolo Ignacio Padilla, es La Esperanza. El segundo se va por el asombro, el tercero sobre los contrastes, el cuarto, los encuentros del gozo con el gozo, y el más reciente, los retratos del gozo, que son ya viñetas de las personas. Y hemos invitado a Eduardo porque Eduardo, además de escribir sobre la filosofía, hace filosofía, sigue filosofando. Y cuando le hablé, le dije, oye, necesitamos reflexionar sobre cómo son las creencias, cómo estamos manifestando las creencias, cómo nos ha afectado la modernidad, Eduardo, en nuestras formas de creer y de expresar nuestras creencias. Qué gusto tenerte por acá. No, bueno, es un honor y me hace muy feliz estar contigo, como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, claro, hay una parte del mundo de las creencias que se transforma, como se transforma todo prácticamente en este tiempo, que es un tiempo marcado por el cambio. eh, no solo un tiempo de cambios, sino un cambio de tiempo, ¿no? Y curiosamente, en eso de la espiritualidad y las creencias hay otra parte que se sostiene que no tiene tanta movilidad, ¿no? Como precisamente pues la necesidad de creer, de dar sentido a la vida, como la necesidad de silencio frente a un mundo cada vez más ruidoso. En fin, hay ciertas cosas que se expresan de una manera distinta, ciertamente, pero que son una constante y me atrevo a decir que son un sello antropológico, que son algo que nos distingue. Sí, por ejemplo, leía yo que los rituales sí han cambiado mucho. El número de personas que asiste a los templos, por ejemplo, ha disminuido considerablemente. El vacío que hay para conseguir clérigos, nuevos sacerdotes, que afecta no solo a Estados Unidos, en todas partes, salvo algunas excepciones con Japón, por ejemplo, donde Ujú, pues es una tradición muy diferente a la nuestra. ujú. Pero pues hay nuevos actores, ¿no? Es increíble. Desde el teléfono celular hasta A ver, por supuesto hay nuevos actores, por supuesto hay nuevas formas. No nos libramos de la ritualización porque es constitutiva también antropológicamente del ser humano. En cualquier tradición, cuando alguien se casa, cuando alguien se muere, cuando alguien nace, cuando alguien se inicia en la vida profesional Sí, o inicia claro. un nuevo ciclo de vida, siempre jamás ritualizamos de distinta manera en distintas tradiciones y tiempos, pero a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta, simplemente. Ahora bien, dices claramente esto. Los jóvenes dirían, en términos muy generales, Dios sí, iglesia no, Ajá. religión no, espiritualidad sí. ¿Qué entienden por esto? Podemos ir entrando y esto nos hace necesario, Federico, tener claves que permitan, claves muy básicas, heredadas de todas las tradiciones, no solo creyentes, sino también agnósticas y Sí. ateas, claves de espiritualidad que nos permitan entender por dónde también nos podemos desviar, y se desvían muchas corrientes contemporáneas, y por dónde tener ciertos asideros que nos hablen de caray, de que son tradiciones que van bien, que pueden seguir por ese camino y que van a generar algo en lo que podemos confiar. Sí, fíjate, por ejemplo, me llamaba mucho la atención hace un par de meses que leí un libro que se llama eh, de Arvai, de un biólogo canadiense, el amor por la naturaleza y cómo esto impacta en nuestra vida cotidiana. Y es algo que pues, uno puede decir, se llama el efecto biofilia. Qué Y belleza. es una belleza. Y es una belleza porque pues, uno a lo mejor siente cuando camina en un bosque o cuando está uno frente al mar algún alivio.
pero esto no se había comprobado de manera científica y ahora hay comprobaciones. Yo creo que las nuevas generaciones también son más, miran más a la naturaleza quizá, ¿no? Hay una tradición muy bella y que habla de que Dios escribió 2 libros. La naturaleza, como un gran libro, Sí. ¿no? Como un gran lugar de encuentro con el misterio, de profundidad, de cuestionamiento, de bienestar, de hondura. Y bueno, en este caso se hablaba de la Biblia, que en la Claro. tradición hebrea y en la tradición cristiana son libros que se consideran revelados o inspirados, ¿no? Que se les corta con un canon y se les delimita. Pero, en fin, lo bonito es que la naturaleza es ese primer libro, y quién lo puede negar. Fíjate, hay cosas Quién que ame, maravillosas. ¿no? Una Sí, belleza. en alguna charla o entrevista que le hicieron a Víctor Hugo, cuando le preguntan sobre Dios, da una respuesta que a mí me ha parecido siempre fantástica. Lo evidente, invisible, Ah, ¿no? qué bonito. Está en todas partes. Y yo Ujú. creo que esto ha cundido. De alguna manera sigue habiendo, leía yo hace poco que Carl Sagan, en una, lo dice su esposa en una entrevista, Carl Sagan, el gran astrónomo que era agnóstico, Ujú. cuando se supo enfermo de cáncer, se volvió creyente. ¿Por qué? Porque pues después de haber descubierto tantos mundos diversos, se dio cuenta que el ser humano era muy pequeño. Pero tú traes un esquema ahí que me parece muy interesante y novedoso y que me gustaría que empezáramos a explicar a ver si... Son ciertas palabras clave. Entre paréntesis, yo creo que como Sagan, y antes de entrar a esto, como Sagan, todos tenemos pues nuestra propia historia en esto, que es única, que es valiosísima, que es irrepetible, todas ellas valiosas mientras nos mantengamos en búsqueda, diría yo, ¿no? Ujú. Y que hemos dividido tontamente el mundo entre creyentes e increyentes, ¿no? Yo les digo a mis amigos, en primer lugar, yo me siento mucho mejor con humanistas no creyentes que con creyentes no humanistas. Eso es una cuestión muy mía, ¿no? Pero a mis amigos ateos les digo, si crees o no crees, de veras hemos sobrevalorado esa pregunta. Luego uso un sofisma y le digo, lo importante es que Dios sí cree en ti, eso es evidente, ¿no? Ya si tú crees en Él, amigo, tú crees que... No es tan relevante. Pero sí me parece relevante tener claves, Federico, que nos permitan encontrar, yo me atrevo a decir, virtudes espirituales, caminos seguros, ¿no? La primera de ellas para mí, el silencio. Toda espiritualidad es una supresión de la narrativa y por lo tanto del tiempo que nos acerca, nos antoja, vamos a decir, lo que no es del orden del transcurrir, sino del acontecer. Lo que precisamente está vinculado con lo eterno. Somos sedientos de eternidad, de permanencia, ¿no? Y los templos mismos están diseñados para eso. Seas o no creyente, cuando uno entra a ciertos templos hay un recogimiento Natural. obligado que te lleva al Natural. silencio y a un respeto, hace, vamos, que te inclines ante el silencio, para decirlo de alguna Te manera, ¿no? atrae, hay un imán y es curiosísimo, lo dicen los grandes arquitectos, como el simple entrar a un templo bien diseñado nos lleva al silencio, ¿no? Y a una segunda palabra clave para mí, todavía más bella, que es el asombro. Ujú. El asombro no solo frente a lo extraordinario, sino frente a lo ordinario. Acuérdate que Heidegger inicia su metafísica diciendo, soy, wow, soy pudiendo no haber Sí, no haber sido. sido. O sea, es el asombro frente a lo más cotidiano, abundante. Evidentemente no registra precio en la escala de la oferta y la demanda por ser extraordinariamente abundante. Y yo creo que en todo momento de la vida, esa intuición, hay quien le llamaba la intuición metafísica, esa intuición básica, ese asombro fundamental, radical, lo hemos sentido. Yo creo que lo hemos sentido y es vinculante enormemente al mundo de la espiritualidad. Eh, Estamos en silencio y de repente la realidad nos sobrepasa, nos fascina, nos trastorna, nos envuelve, nos revuelca como una ola y allí surge, yo creo que toda filosofía, pero tú y yo estamos de acuerdo, me atrevo a hablar por ti y por mí,
de que la filosofía no es una no solo es una disciplina, Mm. sino es una manera de transitar la vida, Sí, ¿no? Que no la puede monopolizar quien la ha estudiado, sino que es una manera de transitar la vida. Y una manera de transitar la vida es esa, es el asombro, ¿no? Voy a más porque creo que es fascinante. Mira, yo eso lo fui descubriendo y luego fui descubriendo que se concatenaban estas virtudes. sí, El silencio nos lleva al asombro, que nos lleva, y otra palabra favorita nuestra es la gratitud, sí. ¿no? Es decir, el poder decir un gracias, ¿no? Gracias Claro, porque estoy, porque gracias porque estoy, existo, gracias porque volví a amanecer, ¿no? O porque mis seres queridos volvieron a amanecer. Exacto, es esa. Las cuestiones específicas que cada quien tiene, ¿no? Pienso, y aquí nos conectamos con virtudes políticas quizás, ¿no? ¿Cómo transitas tu ciudad? ¿Cómo entras a tu trabajo? ¿Cómo entras a tu casa? Hay quien entra como un derechohabiente existencial, levantando la ceja, viendo qué no estuvo bien, qué me falta, en qué no me han respetado, ¿no? Y es así como modo plantón, pues, ¿no? Y es una manera de entrar a tu casa, y es una manera de entrar a tu ciudad y a tu país. Claro, Pero claro. la otra es decir, gracias. Poder decir a alguien, me conmueve que alguien como tú haya pensado alguna vez en la vida que lo mejor que podía hacer con su vida fuera compartirla conmigo. Gracias. Y voy a tratar de estar en esa lógica De de que esa gratitud. convivencia sea rica para ti y para mí, que lo puede ser. Ya hace poco vi un anuncio, bueno, no un anuncio, un videíto muy interesante de una puerta en una farmacia en Dinamarca, en donde están los vidrios cerrados, entonces llega la gente y empieza a buscar el sensor y empieza a hacerle así, A ¿no? bailar. Y de pronto ve que hay un anuncio que dice, smile, sonría. Entonces se ríe y en el momento en que se ríe se abre la puerta de la chulada, farmacia. Lo curioso es que ya dentro de la farmacia se siguen riendo, siguen sonriendo, vamos, ¿no? Hay un texto que tú conoces del gran Oliver Sacks. Acuérdate que Ah, Sacks fue alguien que rescató para la literatura un género que se había prácticamente perdido, el de la crónica médica, porque sí, además sí, de ser un enorme escritor, es un neurólogo de vanguardia, un muy investigador reconocido como neurólogo, o sea, y después, enorme o médico. antropólogo, porque también era... Bueno, tú sabes que él tuvo cáncer Sí. en un ojo, para fortuna de él y de nosotros, se lo lograron controlar 30 años, cuando después le volvió a dar cáncer en el hígado, en el páncreas, no recuerdo, y él, siendo un gran médico, sabía lo que vendría, escribe un artículo que se llama Gratitud y que se publica simultáneamente en muchos periódicos de los más importantes del mundo. Y es un texto en el que... Aguántame ahí. Te Tenemos que aguanto. hacer un corte y ya le entramos a la gratitud. A la Vamos a un gratitud. corte y regresamos con Eduardo Garza. Regresamos aquí con Eduardo Garza y nos habíamos quedado en una palabra bellísima que nutre la vida si podemos ir a ella y aplicarla. Gratitud. Sí, la gratitud. Y comentamos que Oliver Sacks, es que su historia es muy fuerte porque cuando regresa el cáncer y publica este artículo que se llama Gratitud y que ciertamente, como dices, quedó también en un librito delgadito, hermoso, allí dice, ¿tengo miedo? Bienvenido al género humano, diríamos. Pero fundamentalmente el sentimiento que me abruma, que me puebla, es la gratitud por esta vida, ¿no? Como fue. Y tengo un amigo, es un hombre muy querido y muy conocido, Jorge Font, que me hizo ver que hay muchas maneras de agradecer y una de ellas es en gerundio. Esto, trabajando, Haciendo. dialogando, viviendo. Qué maravilla que mi trabajo de hoy sea o lo haga de tal manera que se sienta que es mi manera de agradecerte a ti esta conversación, esta invitación. Y a un cliente que me invita, pues la posibilidad de estar con él. Y a mi hijo, el honor de ser su papá, etcétera, ¿no? Que haciendo, Fíjate qué curioso. trabajando, agradezcamos. Me recuerdas un par de artículos que acabo de leer
en donde se demuestra científicamente que la gente, al ser generosa, es más sana. Por ejemplo, ¿qué implica ser generoso? No te imagines necesariamente la limosna, No. sino la generosidad de dar tu tiempo, quizá que a veces, como decían Carlos Castillo, es el único elemento no renovable de la vida, ¿no? El tiempo, dar tiempo es dar vida, ¿no? Sí. Pero ahora ya se ha medido cómo impacta al que da. Y es fantástico. Fantástico. Y como dijiste hace unos minutos, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ahora viene otro tipo de comprobación, no sé si lleguemos a tal palabra, ¿no? Sí. A tal sustantivo, pero de conocer las cosas que ya sabíamos desde otros puntos de vista. En esto, digamos, la neurología y las ciencias del cerebro han avanzado en muy pocos años lo que no habían avanzado en muchos cientos de años, ¿no? Y nos ayudan a comprobar este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, pero no solo es lo que me gusta es que no solo es como un precepto religioso, ético, ¿no? Hay que ser. Hay que, no. Hay que mandar. Incluso por ti mismo, celo. Así no, es. Bueno, hay que decirlo, la verdad es que la empatía pues está en el libro de filosofía, el primer libro de Adam Smith. Y Adam Smith es categórico. Hazlo, sí, por los demás. Ten la capacidad de meterte en la vida de los otros y imaginarte cómo es ella, pero también hazlo por ti mismo. Porque si el mundo se hunde, tú te vas con el mundo, ¿no? Claro. Entonces, no necesariamente esa gratitud desgasta. No, claro que no desgasta. Libera, ¿no? Porque uno de los falsos caminos, lo comentábamos antes de entrar al foro, de esa espiritualidad que también se puede equivocar, es muy importante decirlo, es el individualismo. Es decir, es el quedar atrapado en uno mismo, en sus necesidades, en su discurso, en sus posibilidades, en sus frustraciones, y todo referirlo, todo verlo f de x, ¿no? En función de Eduardo, yo soy quién, ¿no? Y allí el hedonismo espiritual o el dolorismo, no me importa, pero hay un punto en el que como Descartes hay que salir, él no lo logró, yo creo, hay que salir al otro, ¿no? Entonces, ciertamente, otra de las palabras aquí propuestas es la compasión, es la empatía, ¿no? Adam Smith, pues él es un filósofo que hace un libro precioso sobre los sentimientos morales, ¿no? Sobre sentimientos morales. Y yo creo que la clave de acceso a toda ética, ya no es esta, esa virtud humana maravillosa de la compasión, ¿no? Me provocas mucho, entonces déjame regresar a lo del individualismo. Sí, sí. Porque también hay base científica que comprueba que, por ejemplo, los teléfonos celulares hacen que los niños cada vez sean más, ¿qué te puedo decir? Menos interesados en el mundo que los rodea. Y este individualismo hace que no te interesen las cosas sociales porque tú llevas tu mundo a donde quieras, llevas tu música donde quieras, llevas tu caricatura donde quieras, llevas tu película donde quieras. O tu espiritualidad personalísima hecha como quien va al súper y toma una cosa de esto, se hace su cóctel y ahí queda su búsqueda. Ese sería un falso camino de espiritualidad, ¿no? Si no te vincula con otros, si no te interesa por la suerte de otros, de alguna manera, como tenga que ser, ¿no? Y como tú dices, alejémonos del precepto, cuídate, porque eso no es un camino seguro, es un camino muy peligroso, ¿no? Sí, no es la venta de un futuro. No. Metafísico en algún sentido, porque pues no lo puedes comprobar, sino es aquí. Los beneficios los vas a ver aquí, pero tú te ibas a saltar a otra... Más bien me salté la palabra sentido, porque fíjate, cuando aprecias, cuando te asombras, cuando agradeces, también hay muchas cosas en la vida que por un lado no te gustan, que se saben incompletas. Es una manera, alguien decía, como los valores se nos hacen presentes. Una guitarra desafinada es un llamado a afinarla, ¿no? Sí. Es un llamado a moverla. ¿Por qué? Porque eso es disonante, no me gusta, ¿no?
Dice, tú que tocas guitarra, o sea, una guitarra desafinada es infernal, ¿no? Pero también una... Y fíjate, no es nueva. Te vas a Unamuno, Ujú. y ahí está el sentido, ¿no? Y te vas En busca del sentido de la vida. A Frankl. Exacto. Frankl, que fue... Además, bueno, la experiencia de Frankl, pues él viene de un campo de concentración, Sí. ¿no? Y Pero- registra. Entonces, darle un sentido a la vida te da fuerza, ¿no? Totalmente. O sea, bueno, además todo lo necesitamos. El título o la traducción del título de Frankl, El hombre en busca de sentido, como una necesidad fundamental de la psique. Y además él, como sabemos, no lo descubre en la primavera y en pantuflas, ¿no? Lo descubre en Auschwitz. Él estuvo en 3 campos de concentración, observa y observa y observa. Y acaba de salir un libro, es curioso esto, a mí me lo hizo saber un buen amigo, Marcelo Rittner, un libro que no, aunque Frank murió en 99, se acaba de hacer la traducción al español Ujú. y se llama, de una manera muy extraña, se llama A pesar de todo, decir sí a la vida. Y él describe una escena fascinante en la Segunda Guerra Mundial en donde dice que hay un grupo de prisioneros que están siendo trasladados de un lugar a otro. Dice, no se puede decir que van caminando porque pesan en promedio 40 kilos. Se van desplazando, ayudando, empujando y tal. Y dice, muy bello, dice Frank, ¿en qué estarán pensando? Entonces, dice, bueno, Híjole. están pensando seguramente en que cuando lleguen allá algo de comer y que quien sirva la sopa empuje un poquito más el cucharón hacia abajo para que le caiga algo más. Pero dice, uno de ellos va pensando en otra cosa porque le parece vano ese pensamiento. Él va pensando en que algún día va a dar una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración en la Universidad de Viena. Me acerco a él, dice, y veo su número tatuado, ¿no? Pues es parte de la despersonalización propia de un sistema de esa naturaleza. Un día hablaremos de ello. Y luego voy al registro y veo ese número y veo quién es. Ajá. Frank Víctor está hablando de Frank sí Víctor, mismo, claro. ¿no? Dice, soy yo, ¿no? Pero no dice soy yo, dice, ahora estoy en la Universidad de Viena dando Dando una- esa conferencia. Y esa es la conferencia, el libro tiene 4 conferencias, una de ellas esta, y un texto autobiográfico. Pero más allá de la publicidad por el libro, lo de fondo es ese sentido que significaba para él en condiciones verdaderamente límite. Lo que significaba para él el hacer esa conferencia es lo que lo sacó adelante, Sí. ¿no? Sí, Él porque dice, hace un conteo de los que por qué sobreviven unos, no sobreviven los y otros. no necesariamente son ni los más fuertes ni los más No. jóvenes, sino los que tienen un para qué. Como decía Nietzsche, quien tiene un para qué puede sobrevivir casi cualquier cómo, ¿no? Sí. Entonces la palabra sentido me parece muy, 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 muy clave en esta exploración. Ya vimos la palabra compasión y tengo 2 más que te va a fascinar. Humor, Humor, claro. kierkegaardianamente. A ver, a ver, a ver. Es que Soren Kierkegaard, Sí. este danés No, fantástico. fantástico que Unamuno aprendió danés para poderlo traducir Imagínate. y que llegó al español por pluma de Unamuno antes que llegara al inglés, porque lo conoció de una manera totalmente casual. Él daba clases, porque era un políglota impresionante, fantástico, Unamuno, y le llegó un alumno noruego y le dijo, pues tráete un texto en anda uno. noruego. Y lo traducimos como un ejercicio de una clase, ¿no? Y el amigo, para fortuna nuestra, dijo, ay, no encontré, profesor, nada en noruego, pero traje esto en danés de un tal Soren Kierkegaard. Y Unamuno, en la medida en que va viendo aquello, que le soluciona muchas de esas angustias y sus búsquedas fascinantes o del sentido trágico de la vida, en fin, dice, esto lo tiene que conocer el mundo y aprende danés para traducir a Kierkegaard. Pero Kierkegaard lo que dice del humor es fantástico, porque dice, el humor es verme a distancia, estamos de acuerdo, ¿no? O supone este desapego. Yo te puedo decir, se cayó una viejita y te ríes, y te digo, es tu abuelita, y ahí como que se te congela la risa porque pues la quieres, ¿no? Pero si no es una tercera persona, si no eres tú, y dices, yo digo de mí, a ver qué burrada fui a decir al programa de Federico, cómo se me ocurrió. Pero lo hago de una manera que sonrío. Lo que
es más la sonrisa que la risa, curiosamente. Lo que dice Kierkegaard es que en donde estoy parado para verme a distancia, aunque yo no lo tenga a nivel consciente, es un valor espiritual. Él diría un valor religioso. Acuérdate que él, muy parecido a Antonio Caso, habla de 3 estadios en la vida, y el tercero, que es el trascendente, el acceso del segundo al tercero, es la risa, es el humor. Es fascinante. Entonces, sí, como dices, es la distancia. Cuando, bueno, hay un poeta que no voy a decir la palabra, chapaneco, queridísimo, Sabines, que dijo que hay que saberse mandar a uno mismo muy lejos, ¿no? Para poder cobrar distancia y poder verse a uno mismo. Y vaya que Sabines tuvo... Nos queda un minuto y una palabra, ¿no? Un minuto y una palabra, la esperanza, ¿no? Claro. Es decir, y va más allá del optimismo. No es, como dijo Havel, no es un estado de ánimo, es un estado de ánima. Sí. Es decir, del alma. Es del alma, es de fondo. No tiene que ver con que la estadística dice que la probabilidad de que me pegue tal virus es tal. No. Es más allá de lo estadístico y más allá de lo anímico. Y la define Havel como la noción de que la vida y el trabajo, la sensación de que la vida y el trabajo tienen una razón de ser. Fascinante. Y ahí ya nos tenemos que ir, pero está el libro fantástico en 4 volúmenes de Bloch de El Principio Esperanza, que precisamente es eso. Si queremos seguir navegando en esta vida, hay que trabajar también la esperanza, construirla, imaginarla. ¿Ven por qué les dije, les advertí que esto iba a ser muy, muy, muy grato? De verdad, Eduardo, mil gracias por haber venido al Primer Círculo. Siempre es un placer y le aprende uno mucho a Eduardo Garza. Nos vemos la próxima edición aquí en Primer Círculo. Mil gracias.